Cuando nosotros estamos estudiando campo eléctrico de una distribución continua de carga, nosotros vemos tres ejemplos que son los más básicos. Y a partir de estos ejemplos podemos resolver otros quizás un poquito más complicados. El primer ejemplo que nos encontramos es el de un anillo cargado. En este caso tenemos un objeto que tiene forma circular o forma de anillo. Esta parte de aquí del medio está hueca. Desde el centro hasta esta parte del anillo tenemos su radio circular, que nosotros lo vamos a denotar con la letra A. A partir del centro, horizontalmente, tenemos un eje imaginario al cual llamamos eje X por ser horizontal. Y sobre ese eje vamos a colocar este punto a diferentes distancias para ver cómo el campo eléctrico se comporta desde el centro hasta el punto X o a una distancia X que nosotros tengamos. Lo primero que nosotros hacemos, aquí yo voy a explicar rápidamente qué es lo que se hace, pero la solución la vamos a mostrar y la vamos a analizar. La solución es a través de una integración, y pues simplemente lo que hacemos es elegir un pedacito el más pequeño que podamos del anillo, donde habrá una cantidad de carga muy pequeñita que llamamos dQ. Desde el anillo o desde donde está dQ hasta el punto donde queremos calcular el campo hay una distancia R, que si ustedes se fijan, aquí tenemos un triángulo rectángulo formado por el eje X, o por la distancia X, mejor dicho, por el radio A y por esta distancia que está acá, esta línea que hemos llamado R. Repito, esta X viene siendo la distancia que hay desde el centro del anillo hasta el punto donde queremos hallar el campo eléctrico. Si las cargas son positivas, el campo eléctrico, como lo vemos aquí, estará apuntando hacia afuera del anillo, en esta dirección, en la misma dirección radial o de R. Este campo eléctrico evidentemente es un campo eléctrico diferencial o muy pequeñito, porque está siendo producido por un diferencial de carga. Entonces aquí vemos que se forma un ángulo alfa desde el eje X o desde la distancia X hasta R, el cual se repite de este lado por ser ángulos opuestos por el vértice, donde el vértice sería el punto P. Nuestro campo eléctrico diferencial de I se descompondría en sus componentes rectangulares como DEX y DEY. Si nosotros el DQ lo tomamos acá abajo y hacemos este mismo tratamiento, observaremos que DE estaría apuntando así, en esta dirección. DX sería esta misma y DY estaría apuntando pero hacia arriba, de tal manera que las componentes verticales de Y se anularán y solamente sobrevivirá la componente horizontal. Bien, nosotros después planteamos la fórmula del campo eléctrico para una carga puntual, considerando a dQ como si fuera una carga puntual. La planteamos de la siguiente manera: DE será igual a la constante de Coulomb diferencial de Q sobre R cuadrado en una cierta dirección R. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos y la cual adaptamos a la geometría que tengamos, y luego lo que nos queda es resolverla. Al plantearla en este caso y resolverla, pues nos queda la siguiente expresión. Acá está. Fíjense que como el campo eléctrico solamente tiene dirección horizontal, ahí lo colocamos en la dirección del vector unitario I, y el resultado viene siendo K por Q por X sobre X cuadrado más A cuadrado elevado a la 3 medios, en la dirección del vector unitario I. Acá, en esta expresión podemos observar lo siguiente: en el caso que la distancia X sea mucho mayor que el radio del anillo, es decir, que tomemos este punto y lo coloquemos muy lejos del anillo, ¿de acuerdo? Tanto que la distancia desde aquí hasta donde esté el punto sea muy grande comparada con este valor es fijo, este valor no va a cambiar, este valor se va a mantener. Lo que va a ir cambiando es la distancia desde el origen hasta el punto donde queramos hallar el campo. Entonces, considerando eso,
en esta suma la a cuadrado no aportará prácticamente nada, solamente quedará x cuadrado. Este cuadrado se cancelaría con este cuadrado de aquí, nos quedaría x a la 3 por este 3 que vemos acá. Entonces este 3 se cancelaría con uno de aquí y nos quedaría lo siguiente: si x es mucho mayor que a, eso implica o indica que el campo eléctrico tendrá esta forma: k por q sobre x cuadrado en la dirección de y. Y esta expresión se parece, es la misma que que utilizamos para calcular el campo eléctrico de una carga puntual, donde aquí en vez de x tendríamos r, ¿no? La distancia desde donde está la carga hasta el punto donde queremos calcular el campo. El siguiente caso que analizamos es este, el de un alambre delgado finito, es decir, que tiene una longitud finita que podemos medir, que podemos utilizar o que podemos trabajar de manera finita. En este caso tenemos nuestra línea colocada sobre uno de los ejes, por ejemplo en el eje Y. Tomamos un pedacito de alambre diferencial de Q. Ese pedacito de alambre diferencial de Q tendrá un pedacito de longitud diferencial de Y. La distancia que hay desde aquí, desde el centro del alambre, donde está ubicado el origen, hasta la parte superior es A. Y desde el origen hacia abajo es menos A. De tal manera que la longitud completa del alambre va a ser 2A. Igual que en el caso anterior, a partir del centro del alambre dibujamos una línea imaginaria o un eje imaginario, eje X, por ser horizontal, y sobre ese eje colocamos el punto donde queremos calcular el campo. Fíjese que todo el tratamiento es idéntico al del anillo. Sin embargo, como esto es un alambre recto, al aplicar la fórmula que le mostramos acá y considerar la geometría que estamos utilizando, la integral que nos queda resolver es un poco más compleja que en el caso anterior. Sin embargo, tampoco es difícil de resolver. El resultado nos lleva a la siguiente expresión, esta que está aquí: campo eléctrico en la dirección de I es la constante de Coulomb por la carga. Esta carga, esta Q mayúscula, igual que en el caso anterior, representa la carga total del sistema, dividido X por X cuadrado más A cuadrado elevado a la 1 medio en la dirección de I. Recordemos que A viene representando la mitad de la longitud total del alambre, y X viene representando la distancia que hay desde el origen o desde el centro del alambre hasta el punto donde queremos hallar el campo eléctrico. Aquí es bueno analizar algunas cosas que se pueden sacar de esta expresión. Por ejemplo, si X es mucho mayor que A, ocurre lo mismo que en el caso anterior. Si X es mucho mayor que A, entonces esta contribución no le va a provocar ningún efecto a X cuadrado, la despreciamos. Me queda entonces X cuadrado elevado a la 1 medio, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada de X cuadrado. El cuadrado se cancela con el exponente 2 y nos queda X multiplicada por esta otra X, queda X cuadrado. Entonces nos queda de nuevo el campo eléctrico de una carga puntual. Si X es 0, entonces el campo eléctrico tiende a infinito. Fíjese, si ponemos aquí X igual 0, fíjese que esta X multiplica este paréntesis. Si esta X que está abajo se convierte en 0, todo esto aquí abajo se va a convertir en 0 y estaríamos dividiendo por 0, lo que quiere decir que el campo eléctrico tiende a ser infinito. Eso significa que en X igual a 0 estamos aquí sobre la línea de carga, es decir, que estaríamos recibiendo todo el campo eléctrico total aquí. Una cosa que olvidé mencionar en este caso es que cuando X vale 0, dice aquí en la expresión, si X vale 0, entonces el campo eléctrico aquí vale 0. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico que apuntaría aquí hacia arriba, aquí hacia abajo, aquí por este lado, para acá, en diferentes direcciones, se va a cancelar una línea con la otra. Porque aquí, por ejemplo, si nos vamos por esta diagonal,
estaría estaría apuntando así. Acuérdense que aquí estamos diciendo que las cargas son positivas, por lo tanto el campo eléctrico apunta hacia afuera, y en este lado estaría apuntando hacia acá. Entonces esta línea y esta línea de campo son iguales, pero en diferentes sentidos, perdón, y se anulan, dando como resultado que el campo total en este punto sea igual a 0. Continuemos con la línea de carga. Entonces dijimos que si X vale 0, entonces estamos sobre el alambre cargado y vamos a sentir el máximo de campo eléctrico. En realidad esto no es infinito, dice que tiende infinito, es decir que es un valor extremadamente grande, y cuando nos comenzamos a alejar del alambre, el campo eléctrico va a tender a disminuir. Lo otro es si tomamos el caso en que la longitud o parte de la longitud tiende infinito. Si tiende infinito, al resolver esto aquí nos quedaría una indeterminación de infinito sobre infinito, que tendríamos que resolver pues por los métodos que nos enseñaron en cálculo 1 de resolver límite. Esa parte yo no la voy a hacer, esa parte ustedes la pueden verificar, y nos va a quedar lo siguiente: si A tiende infinito, el campo eléctrico se convierte en eso, lambda divididos entre 2pi e sub 0 por x. Este 2pi e sub 0 aparecerá cuando la constante k la transformemos en 1 sobre 4pi e sub 0, y lambda, esta letra griega que aparece aquí, lambda, es Q sobre A, o carga sobre longitud, que se llama densidad lineal de carga. Bien, entonces esto ocurre, o esta expresión se utiliza si este alambre fuera muy largo, tan largo que tendiera a infinito. Si el alambre no es largo, sino que tiene una cierta longitud corta, entonces aplicamos esta expresión que tenemos aquí, esta de aquí. Más adelante haremos un ejemplo donde utilizaremos esta fórmula. El tercer caso que analizamos es el caso del disco. Acá tenemos un disco circular que tiene una cierta área. Nosotros aquí tomamos un cintillo, este cintillo que ustedes ven aquí, que tiene una pequeña área, muy pequeña, diferencial de área, y desde el centro del disco hasta el punto donde queremos hallar el campo, pues está el punto o el eje donde vamos a ubicar el punto para calcular nuestro campo eléctrico. En este caso la expresión nos queda de la siguiente manera. Así, después de integrar y evaluar y sustituir y todo eso, nos queda esta expresión. Analizándola podemos sacar lo siguiente: donde esta letra que tenemos aquí es esta letra griega, una letra griega que se llama sigma, y no es más que la densidad superficial de carga, es decir, carga por unidad de área o de superficie, por eso se llama superficial. Bien, analizando la expresión tenemos lo siguiente: si x es igual a 0 o r tiende a infinito, el campo eléctrico se transforma en esto. Vamos a ver rápidamente. Si x vale 0 aquí, r cuadrado estaría dividiendo entre 0. Dividir entre 0 implica que esto se vuelve infinito. Si esto se vuelve infinito, todo lo que está aquí abajo se va a volver infinito, porque el infinito es un número muy grande que absorbe todo lo que toca. Pero si yo divido 1 entre infinito, esa división me va a dar 0. Por lo tanto, esta expresión, esta parte de acá de la expresión desaparece por completo. Simplemente me queda este 1, que al multiplicarlo por sigma sobre 2 epsilon 0, me queda pues esta expresión. En el caso de que r cuadrado sea muy grande teniendo infinito, también va a ocurrir lo mismo. El infinito se va a llevar todo esto de aquí abajo me va a quedar infinito. Divido sobre infinito, tiende todo esto a 0, me queda el 1 multiplicado por sigma sobre 2 sub 0, pues nos queda esto. Ahora, físicamente esto significa que si x vale 0, estamos parados aquí, y entonces nosotros veríamos el disco como algo extremadamente grande. También puede ser que estemos en este punto acá, pero la R esta sea muy grande, o sea, el disco inmenso. Si el disco es muy grande, pues vamos a tener o vamos a sentir un campo eléctrico constante. Esta magnitud que ustedes ven acá es constante, y es su 0 también. Constante en el sentido que una vez que la midamos o que nos digan cuánto vale,
ese valor no va a cambiar. Lo otro que tenemos que decir aquí es lo siguiente: si x es mucho mayor que r, es decir, el caso contrario, que este número sea mucho más grande que este, quiere decir que la parte de r cuadrado sobre x cuadrado tenderá a 0, y por lo tanto nuestro campo eléctrico también tenderá a 0. ¿Por qué? Si todo esto tiende a 0, si esto tiende a 0, 0 más 1 da 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. 1 dividido entre 0 me da infinito. Por lo tanto, todo esto va a desaparecer y el campo eléctrico va a tender a 0. Entonces ya tenemos los tres perdón, vamos a corregir aquí. Si esto da 0, si esta parte da 0, solamente me queda el 1. 1, la raíz cuadrada de 1 va a ser 1. 1 dividido entre 1 da 1. Menos este 1 de aquí me daría 0. Así es que queda. Habían confundido un poquito aquí el r cuadrado sobre x cuadrado, pero eso es lo que ocurre. Al tender esto a 0, entonces esta parte va a desaparecer. Solamente me va a quedar el 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. 1 entre 1, 1, menos el otro 1 que tenemos aquí, da 0, y todo esto va a desaparecer. Por lo tanto, el campo eléctrico tendería a 0. Bien, entonces ya sabemos, ya tenemos entonces visto y analizado lo que es el campo eléctrico de un anillo, de una línea de carga y de un disco cargado. A veces nosotros, en vez de disco, utilizamos otra figura que es una placa cuadrada. Si la placa cuadrada es infinitamente grande, el resultado que vamos a obtener va a ser este mismo de acá, un campo eléctrico constante. Eso se puede probar o se puede determinar aplicando la ley de Gauss, que veremos más adelante esa ley. Bien, con esto entonces ya culminamos con la explicación de los tres casos de geometría en que se aplica campo eléctrico de una distribución continua de carga. Continuemos entonces con el siguiente ejemplo.